Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en la mesa deportiva. Hoy vamos a hablar de tenis, vamos a hablar del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del 2026 que nos dejó la victoria de Carlos Alcaraz sobre Novak Djokovic. Pero no solo eso, vamos a hablar de lo que implicó esta victoria, de lo que tiene que ver para el mundo del deporte en cuanto a logros, en cuanto a estadísticas, pero para platicar de este tema y de muchos otros relacionados con el tenis, hoy en la mesa deportiva tenemos dos invitados de lujo. Nuestro primer invitado es Luis Enrique Herrera, que está aquí con nosotros. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy el mandamás de la Academia de Mouratoglou en Guadalajara, un tenista que estuvo entre los primeros 50 de la ATP, que fue 2 del mundo juvenil, que jugó innumerables Copa Davis, que él nos va a platicar al rato, esas experiencias que se viven, que también jugó Grand Slam, que llegó a vencer a grandes leyendas del tenis, como él también nos los va a platicar. Y tenemos también a nuestro otro invitado, Alex Hernández, un jugador más contemporáneo a las épocas en que a mí me tocó jugar, se brincaba de categorías, jugó también Copa Davis, fue de los mejores del mundo ITF a nivel juvenil, llegó a competir también en Grand Slam, los dos en Copa Davis, grandes jugadores, pero sobre todo grandes personas. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Alex, un gustazo saludarlos y gracias por la invitación. Alex. Hola Alfredo y Luis, qué bueno estar aquí y hablar de tenis. Gracias por la invitación, que salgan buenos temas a discutir. Sí, pues en verdad créanme que no es fácil tener a estos dos personajes aquí con nosotros, expertos, y me consta expertos para poder hablar de este tema y el tenis que nos apasiona a muchísimas personas, qué mejor que con estos dos grandes personajes. Como ustedes saben, hace unos días fue el Abierto de Australia. Vimos una gran final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, pero no solo eso, tuvimos grandes semifinales que dejaron grandes lecciones también para todos. Una de ellas fue el partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, un Alcaraz que jugó lesionado, que jugó acalambrado, más que lesionado, acalambrado, es uno de los puntos en los que vamos a empezar a tratar hoy. ¿Se puede, no se puede? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué Zverev, a final de cuentas, una vez más no puede cerrar? Entonces, antes de pasar a esa final y todo lo que implica, me gustaría empezar a tratar ese tema con dos tenistas que vivieron la tensión, que vivieron los nervios, la presión, las lesiones y los calambres. Entonces, Luis, hace ratito platicábamos un poco de esas experiencias en Copa Davis, esos nervios, esa tensión cuando es en tu club, cuando es con tu gente, cuando son los vestidores. Platícale a nuestro público qué sientes tú que vivió Alcaraz en esa semifinal a nivel físico y tu propia experiencia sobre ese tipo de temas, Luis. Sí, yo creo que fue algo no normal, lo comentábamos, creo que era un poco más de tensión, porque Alcaraz venía de tener un torneo perfecto, no había perdido set en ningún partido, ¿no? Entonces llegaba muy fresco, pero creo, si no me equivoco, al terminar mediados del tercer set, empezó a calambrarse y pudo recibir esta asistencia donde Zverev era lo que decía, y comentábamos, es muy común, a menos de que el calambre ya se note y te dé y te tire, pues tú puedes más o menos llevártela. Y esa es la idea, porque una vez que te da a full o totalmente, pues es muy raro que te puedas recuperar. Yo puedo recordar, a mí me dio una vez me dio varias veces, pero la peor fue contra Sergio Bruguera. Estábamos jugando Copa Davis contra España, primer partido, muy eufóricos, yo jugando muy bien, le iba ganando, y empecé a sentir el calambre justamente en el brazo y en el abdomen. Se me empezaron a calambrar el abdomen y el brazo, y poco a poco no le di la importancia, seguí hasta que ya no pude. Justo fui al baño y ahí me colapsé. En el baño me colapsé. La regla es que nadie te puede ayudar. Ahí me ayudaron unos aficionados. Por favor, ayúdenme a parar.
Y sí, me pararon, regresé a la cancha, pero ya no pude jugar muy bien. Entonces es difícil, es una situación difícil, y no nada más para el que tiene el calambre, sino para el que juega contra el que tiene el calambre, porque uno cree, bueno, ya lo tengo, y lo hemos visto muchísimas veces que te recuperan y te remontan, es duro. Sí. Oye, Luis, muchos nos preguntan, cuando los tenistas hoy termina el segundo set, termina el tercer set, se van a vestidores, ¿qué pasa ahí en vestidores? ¿Qué está permitido y qué no está permitido para los tenistas en estos tiempos que más o menos se manejan 5 minutos? A veces inclusive toman un poquito más. Cuando vemos a Djokovic tomar su maleta y se va, ¿qué es lo que hacen los tenistas hoy en día? Y cuando te pasó a ti, ¿qué te permitió poder ir y cuánto tiempo tenías derivado de la situación que ahorita nos dijiste? Sí, las reglas han cambiado muchísimo. La verdad es que en mi época era difícil que te dejaran salir. Tú podías solamente salir en el cambio y el tiempo que tenía el cambio. A menos de que tú antes te avisaras, oye, estoy enfermo del estómago o algo a lo mejor, y te daban una salida, si no me equivoco, nada más. O sea, no podías salir como ahora. Creo que el que empezó a salir y tuvo mucha controversia, si no me equivoco, fue Tsitsipas, que lo empezó a hacer en lo que son los varones, ¿no? Las mujeres creo que sí era más común que saliera entre set y set, pero los varones Tsitsipas se empezó a hablar muchísimo, que salía justo, tomaba mucho tiempo, se llevaba el teléfono, y de unos años para acá ya hicieron una regla que, bueno, tienes un tiempo para ir y cambiarte, pero no puedes hablar con nadie ni dialogar con nadie, simple y sencillamente vas, te cambias de ropa y de regreso, ¿no? Entonces es lo único que puedes hacer. No hay nada más que cambiarte. Y eso lo que hace realmente, sí, cambias el ritmo del partido, pero sobre todo tú te refrescas, reagrupas y bueno, creo que por ahí fue lo más importante de lo que uno hace en estos breaks, ¿no? Alex, en tu caso, no sé si nos puedas platicar, lo llegaste a vivir también, partidos delicadísimos, partidos de Copa Davis, jugaste más de 25 veces ese tipo de partidos. Estos calambres físicos, emocionales, ¿tú también los llegaste a vivir? Platícanos. Sí, los llegué a vivir y creo que son parte de la carrera de un tenista. Los viví más veces de los que me hubiera gustado porque no recuerdo partidos de haber entrado en la situación de los calambres y ganar, fíjate. Era desafortunado. En mi caso, los calambres físicos fueron recurrentes en los climas de calor y humedad. Tengo memorias importantes, no agradables, múltiples, y era en ese clima en particular. La preparación física podías pensar que estaba bien y era solamente ahí, en esas condiciones y en partidos muy extremos. Y cuando empezaban las sensaciones, ya nunca hubo vuelta atrás para mí. Y en los emocionales también los llegué a vivir, sobre todo en Copa Davis. Y son muy distintos, de esos sí me logré recuperar, por eso está clara la distinción. Era muy temprano en el partido, las condiciones no eran extremas y se sentía, puede ser las manos o los brazos en mi caso, donde sentías la tensión y bueno, mucho se puede hablar de eso. Realmente me supongo que debe ser muy difícil de comprender si no lo has vivido. Y cuando lo has vivido, pues bueno, hay una solidaridad absoluta sobre la situación, porque el que lo ha vivido, pues lo va a comprender con total claridad. Espero más o menos haber dado una idea buena a ti y al público. Pero una pregunta, Alex, Luis, ¿qué te dice tu cabeza? Yo veía una entrevista con Coria que él tenía una fijación con el tema de los calambres. Entonces, desde antes de que los tuviera, su cabeza le decía, ¿y si me acalambro? ¿Y si me acalambro? ¿Qué voy a hacer si me acalambro? Hay 10,000, 15,000 personas que me están viendo, hay 50 millones de personas que me están viendo en la televisión. ¿Qué voy a...? Y era tal su sugestión que su final contra Gaudio en el 2004 se acalambra. Podemos decir, Luis, Alex, el que quiera contestar, ¿qué te está diciendo tu cabeza en ese momento? O sea, que ya estás engarrotado, lo estás sintiendo, pero
¿Tu cabeza qué te dice? ¿Me retiro? ¿Es una justificación para decir perdí por los calambres? ¿O como Alcaraz en Australia, dices sigo luchando? Más allá de pedir la asistencia médica o no, dice yo no me voy a rendir. Entonces, ¿qué te dice tu cerebro en esos momentos? Luis. Bueno, yo recuerdo, a mí yo empiezo a sufrir calambres en mi época de juvenil y cuando empiezo a hacer la transición a profesional. Realmente es cuando tuve una continuidad de calambres y lo primero que hicimos mi equipo fue prepararnos físicamente mejor, tratar de buscar qué es lo que necesitaba, cómo me preparaba mejor, cómo evitaba, empezaba a hidratarme mejor, estaban las famosísimas pastillas de potasio, en fin, tener un poquito la base de que no era físico el problema, ¿no? Que en su momento sí fue, porque empecé a competir con gente de otro nivel, de otro tamaño, y después se me quitó totalmente lo que eran los calambres, me daban mucho en práctica. Yo llegaba a México a Copa Davis, los primeros días me acalambraba totalmente entre el esfuerzo y los cambios, muchas veces en México, y después ya tuve contadas esas anécdotas de calambres durante el partido. En lo personal, y yo creo que la mayoría de todos nosotros, no piensas en retirarte. No piensas en retirarte, creo que dices, bueno, hasta donde llegue, hasta donde me dé el cuerpo, ¿cómo le hago para frenarlo? Te empiezan a dar sal. Yo les recuerdo, como les comentaba esta vez de España, me daban jugo de pepinillos, me pasaron de todo y ya no hubo forma. Entonces, en lo que es para mí, yo sí nunca pensé en retirarme, hasta donde el cuerpo aguante y muchas veces, si no me equivoco, yo nunca me retiré por el calambre, no me dejó terminar, pero la mayoría de las veces ya no puedes jugar, ya no te puedes mover, ya no puedes rendir igual. Entonces, sí es una situación. ¿Qué es lo que pasa? Que mentalmente ya te distrajo, ya te agarró y ya no es lo mismo. Sí. Y ahora, en estos partidos, 35 grados centígrados, ustedes vieron lo que le pasó a Sinner en la tercera ronda. Empezó a decir que se empezó a calambrar y Sinner no se podía ir en la tercera ronda en Australia. Todo lo que esto implica, dan oportunidad de cerrar el estadio. Dicen que el calor llega a los 35 grados en un momento muy conveniente para Sinner. Cuando va perdiendo 3-1 en el tercer set, ¿qué piensan ustedes sobre esta postura de que a Sinner y a Alcaraz se les protege por encima del resto? ¿Creen que sea así o simplemente están jugando con las reglas? ¿Qué pensarías tú, Alex? Yo pienso que eso siempre ha existido y está bien, es parte del juego, pues porque son los superestrellas y si a alguien se le va a cuidar, pues a ellos. Yo creo que son ayudas muy menores y que se las tienen que poder aprovechar, porque si Sinner se sigue calambrando aunque le cierren el techo, yo sí me tocó justo ver un rato ese partido, rarísimo, fue totalmente emocionante también, porque creo que llevaron 2 sets y pues él está acostumbrado a ser mucho más exigido. Y pues creo que haya cerrado el techo y eso, si él no tiene la capacidad de regresar y todo, no hay manera que se salve. Y lo de Alcaraz, que también lo leíamos en tu columna, creo que está dentro del marco de la normalidad de la competencia a alto nivel. Entonces, es prácticamente imposible evitar que sucedan esas cosas y hablábamos fuera de la cámara que posiblemente es Zverev ha estado del otro lado de la ecuación y en ese momento no lo quieres ver. Zverev y o cualquier otro jugador que haya jugado la cantidad de partidos que ha jugado él, ¿no? Y no quiero decir que esté bien ni que esté mal, sino simplemente son situaciones que se presentan y son lo que son. Ahora, hablemos de la otra fragilidad, la fragilidad emocional o mental que no viene de un desgaste físico. Hablemos de Zverev. Zverev, dicho desde el 2017, iba a ser el futuro del tenis, tenía toda la proyección. Han pasado ya 10 años desde su debut y vemos que no puede ganar un Grand Slam, ha estado cerca. Aquí tuvo un 5-3 en el quinto set, ya tuvo un 4-1 contra Thiem en la final del US Open, aquella de la pandemia en donde no fue Nadal, Djokovic fue descalificado. Luis, ¿tú qué piensas
en específico sobre Zverev en este torneo, ¿ya trae algo que es irreversible o se puede tratar todavía y lo puede subsanar? Definitivamente trae algo. Tú comentas todos esos partidos y momentos que no ha podido cerrar. Claro, yo creo que se va cada vez, la mano se le pone más dura, el cuerpo, y lo malo es que empiezas a recordar, ¿no? Y dices, chin, no me vaya a pasar lo mismo, ojalá ahora sí lo cierre. Entonces, esos son los problemas. Yo creo que siempre está arreglable. O sea, yo creo que en el momento que él pueda pasar y ganar un buen torneo, un gran slam, porque ya para él eso es lo que él necesita, a lo mejor de ahí puede empezar a despegar. Obviamente conforme va pasando el tiempo se vuelve cada vez más difícil y físicamente y todo, pues se le va cerrando la puerta. Es muy, o sea, se nota. La verdad que yo en este partido viéndolo, dije, no lo va a poder cerrar, no va a cerrar. Y dicho y hecho, o sea, sacó horrible, o sea, no pudo, perdió el primer punto, de ahí se fue y adiós, ¿no? Y tú como contrincante sabes que siempre tienes esa puertita, sabes que Zverev le cuesta cerrar y dices, no, te voy a meter la pelota, voy a ser listo y agresivo y pasó, ¿no? Entonces, está difícil, creo que se le va a ir complicando cada vez más si no logra en cualquiera de estos partidos pasarlo. ¿Tú qué piensas, Alex? ¿Se puede revertir con Zverev? Y si se puede revertir, ¿por qué en 10 años no lo ha podido revertir? A ver, ahorita escuchándolos, lo primero que se me ocurre es que se le han atravesado algunos detallitos que se llaman Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Carlos Alcaraz y Sinner, ¿no? O sea, son detallitos menores, pero bueno, ahí han estado. Ha tenido para mí un par de oportunidades, las que mencionaron, claras de ganar. Y yo creo que alguien de su nivel y capacidad, claro que lo va a revertir, estoy seguro. Creo que hay algo de circunstancia, hay algo de destino, porque por más que él no haya cerrado bien, Alcaraz también puede fallar, también puede físicamente o mentalmente derrumbarse, y no le ha caído. Yo creo que sí le va a venir a su favor, y hoy con las expectativas de jugar hasta los 35 años y con el nivel que juega él, que es claramente el número 3 del mundo, claro, es mi manera de verlo, hoy yo creo que sí lo va a poder superar. Y así lo deseo, como lo he deseado a través de todos estos años, a todos los jugadores que se han quedado en la línea de lograr cosas más grandes, porque creo que lo han dado todo y han tenido para hacerlo, y no se han esforzado menos que los que han logrado más, y eso aplica para esos que se quedaron ahí en la antesala de la grandeza y también para todos los que lo intentaron. Y podremos pensar, Alex, ahorita, yo te escucho, Alex, y no me imagino un tiburón en la cancha. O sea, pareces más como un profesor universitario que reflexiona sobre el deporte, justificas de una manera elegante, ¿no? A Sinner, a Alcaraz, a Zverev, más allá de cualquier polemista que podría decir, no, hizo esto bien, mal, tú tienes esa ecuanimidad para sacar la reflexión, justificando en el buen sentido de la palabra lo que se vive. Y eso tiene mucho valor porque tú jugaste, ¿no? O sea, Luis, Ale, cuando han vivido eso, le damos un valor muchísimo mayor a cualquier otra persona. Entonces, me gusta mucho la manera como ves el deporte, Alex. O sea, la verdad lo haces así, pero pensando ahora en este siglo XXI, cuando ustedes jugaban, pues a lo mejor pues era un canal a una hora específica. Hoy en un teléfono te puede ver cualquier persona en el mundo. ¿Tú crees que genera un estrés adicional o consideras que es el mismo estrés el de hoy al de hace 30, 40 años cuando ustedes competían? ¿Qué podrías decir, Luis? Mira, Alfredo, qué buen comentario, qué buena pregunta, porque no sé si te acuerdan cuando pasó lo primero que le pasó al americano, al que jugaba con Roddick, Alex, se me fue ahorita el nombre, un excelente jugador.
Mardy Fish. A Mardy Fish, ¿te acuerdas Sí, que empezó sí. a tener ansiedades y empezó a tener problemas? Y yo decía, bueno, este amigo, ¿cómo puede ser si es el número 10 del mundo estado y cómo le pasa esto? No lo entendía yo muy bien. Y luego empezó Naomi Osaka también y se retiraba y tampoco lo entendía. Yo como exjugador decía, chico, tienen todo el poder, a eso se dedican, cómo se retiran, cómo dicen y hablan y no se comportan bien. Yo fui muy crítico hasta que me tocó coachar a una jugadora que estuvo entre las primeras 10 del mundo, no era wow, no era ni siquiera profesional, estuvo entre las primeras 10 del mundo juvenil. Y empecé a ver lo que le llegaba a su Instagram y las amenazas que tenían y la forma como hablaba, cómo le hablaban. Entonces me di cuenta que no lo entendía hasta este momento. Es algo imposible de entender si estás metido en estas redes sociales, lo que recibes y lo que tienes. Entonces ahí yo empecé totalmente otra época. Me imagino que para ellos también recibirlos y entenderlo, pero es otro diálogo, es otra forma de estar y definitivamente mentalmente, pues no pueden, tienen que dejarlo, tienen que apartarse. Me acuerdo también de Tsitsipas en un momento que estuvo en 3 del mundo y lo empecé a ver muchísimo en las redes sociales y empezó a hablar y a decir, me acuerdo que yo le comentaba a Diego, se va a ir para abajo, no va a poder, no va a aguantar, porque es muchísima distracción. Y dicho y hecho, de ahí se fue y dijo, me voy a retirar de las redes sociales un ratito y así regresó. Pero yo creo que es una época muy difícil, es una época dura y sí, es algo que está muy al pendiente. Nosotros nos metíamos a la cancha y lo único que podíamos ver eran los periódicos al otro día. Pero ahora es en el momento instantáneo, todo el mundo te ve, todo el mundo te juzga y es otra época, muy difícil. Sí. Tú, Alex, ¿qué dirías sobre esto? Bueno, de todo lo que comenta Luis, él ha estado mucho más expuesto a esto en épocas recientes y con jugadores y todo. Y me suena totalmente razonable. Y yo y lo secundaría, y por otro lado, una de las cosas que veo para las que sirve a favor, porque todo eso es en términos negativos emocionalmente, porque es una carga extra y debe ser pesadísimo. Afortunadamente en nuestra época no hubo, porque hubiera sido difícil de lidiar. Pero una cosa que veo, me llama mucho la atención, es de que tienen unos comportamientos ejemplares y se manejan con una elegancia y una cordura el 99.9% del tiempo, el 99.9% de los jugadores. Y yo creo que ese es el efecto mismo de los teléfonos y todo. Ya nadie se enoja, nadie dice malas palabras, nadie rompe raquetas. Y anteriormente era mucho más común. Entonces, el efecto positivo que yo veo de esto es que los niños hoy se comportan mucho mejor en la cancha. Pues ese es un buen tema. Ese es un buen tema porque tenemos hoy a Luis Enrique en una academia, la de Moratoglu Tennis Center, ahí en Guadalajara, que está llevando a los niños, a los jóvenes, a las promesas. Tú tienes a un hijo que ahorita también está en los primeros lugares del ranking nacional, entrenado por Luis Enrique. Y estos niños, ¿qué tanto les ayuda el estar tan involucrados ahora con tantos torneos desde chicos? Ver a alguien como Alcaraz, como Sinner, estas edades en donde dicen si no inicias a los 8, a los 10 años, a los 4, a los 2, ¿cuál es la edad, Luis, que tú podrías sugerir para tener una carrera tal cual que esté encaminada al profesionalismo? ¿Tú qué dirías por tu experiencia? ¿Cómo era antes y qué pensarías hoy en día? Bueno, definitivamente antes no era tan estructurado como ahora, ¿no? A nosotros nos tocó en nuestra época de Oliver, todavía yo creo que Alex, Leo, todos los que jugamos, todos crecimos en el club, ¿no? Crecimos en el club, estábamos ahí, nos dejaban, por lo menos en lo que me tocó a mí, me dejaban en mi club y ahí te recojo a las 8 y jugaba policías y ladrones, jugaba tenis hasta los 10, 11 años. Jugaba soccer, me le escondía a mi padre y no me dejaba, pero yo jugaba soccer hasta que me rompí la mano y me dijo no más. Y yo creo que ya hasta los 12, 13 años ya fue realmente muy estructurado en el tenis. No quiere decir que no estaba decidido y era lo que quería, pero tenía
otras distracciones. En estos momentos, desgraciadamente, ya es muchísimo más estructurado. Yo creo que hay que cuidarlos, podemos llevarlos poquito a poco, pero si no están dedicados, muy enfocados al deporte que ellos escogen y en su momento, si tienen capacidad, si tienen facilidad, si lo quieren, pues lo tienen que empezar a hacer entre los 9 y 10 años, ya muy, muy estructurados, muchos viajes. Ahora ya hay el tour de 12 y menores, el tour de 14 y menores, de pequitas. Entonces, la verdad es que nosotros estábamos expuestos a los viajes, pero viajábamos al Mundialito de Venezuela a principio del año y al Orange Bowl al final del año, y era nuestra exposición mundial. Sí, desde los 10 años, 9 años, pero hasta ahí, ¿no? Teníamos un gran circuito a nivel nacional. Entonces, ha cambiado muchísimo. Yo sí creo incluso la forma de hablar, la forma de entrenarlos, lo que me funcionó a mí hace 20, 30 años, pues ya no es lo de hoy. Antes era muchísimo lo que te dice el entrenador, tenías que hacer, y no había cuestionamiento. ¿Y qué había? No teníamos las redes sociales. Yo ahorita le digo algo al hijo de Alex: oye, yo jugué contra McEnroe y le gané, y me decir, a ver, oye Siri, ¿es cierto que la araña? Entonces, todo lo que dices y todo lo que les enseñas y les tratas de hablar tiene que tener mucho fundamento, porque ellos muy fácil lo conocen, lo investigan y lo ven. Entonces, si tú dices alguna cosa donde es mentira, donde no es muy real, pierdes muchísima credibilidad. Entonces, desde la relación del entrenador con el jugador tiene que ser muy auténtica. Esto es lo que a mí me ha ayudado muchísimo en los últimos años. Definitivamente ya no soy tan duro, he tenido que aflojar, y vas más o menos conociendo mucho a las nuevas generaciones y luego las personalidades, porque todos son diferentes, pero definitivamente la forma de entrenar a estas nuevas generaciones no es igual. Es mucho más tranquila, les gusta todo rápido, ellos quieren ver resultados rapidísimo, ¿no? Como ahora todo en el teléfono. Entonces hay que tener paciencia. Y Teta de nuevo. Sí. Alex, ¿tú qué dirías? Pienso que muy en línea, como dice Luis, desde más chicos la estructura. Trato de mantenerlo del lado simple y por ejemplo, con mi hijo que juega y que Luis es el entrenador, consistentemente tenemos estas pláticas. Él es un poco más duro que yo. Yo trato de mantener, de extender ese periodo en donde es más vago y menos estructurado, porque siento que si realmente le termina gustando y termina permaneciendo en el deporte, le va a jugar a favor. Esa es mi manera de verlo, no es ni correcta ni incorrecta. Creo que cada proyecto es un universo aparte, y conoces o crees que conoces o crees que sabes lo que es mejor para tu hijo. Entonces, yo soy un poco más laxo, y con el entendimiento que si en un momento se toma la decisión de cambiar de marcha, ir por todo lo que te pueda dar tu capacidad, pues ahí ya no va a haber opción, no va a haber alternativa, y después entras pues en toda la parte interesante de si lo haces como Sinner o lo haces como Alcaraz a su manera. Sí, pues... Mira, antes de que digas, es algo muy importante lo que dice Alex, y te digo, la verdad es que no hay una forma, Alfredo, la verdad, o sea, los argentinos, los italianos, en Australia, los americanos, es lo difícil de nuestro deporte, que no nos pueden decir, mira, esta es la fórmula ideal, así va a llegar. ¿Cómo? Están, ¿no? Los que no juegan tantos torneos, los que sí juegan desde chiquitos, los que están. Entonces, esto es lo difícil, y es ahí donde nosotros como entrenadores y un poco papás entrenadores tenemos que entender y irle dando forma, ¿no? Pero bueno, la experiencia ayuda un poco, sobre todo cuando le hemos regado y cuando nos ha funcionado. Y de todas maneras, todavía ir ajustando. Ok. Pues yo voy a decir, yo he visto a Alex ahí en los torneos y cuando juega a su hijo, de repente le pregunto y con una tranquilidad como ahorita de profesor me dice, hoy nos tocó aprender. Te lo juro. O sea, lo hace, parece que tiene sangre de atole. Me hiciste reír. No, es que todos los demás estamos sufriendo, estamos preocupados, que no llegó el árbitro, que lo pusieron en la peor cancha, le tocó mal draw.
ya sabes, ¿no? Los papás siempre buscando una justificación y Alex, me ha tocado a veces, cuando jugaba su hija, una vez me dijo un papá, no, es que no podíamos ganar porque el papá fue Copa Davis, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero el papá fue Copa Davis, ¿qué tiene que ver con el juego de tu hija con la otra niña? Pero dijo, no, ya, el papá fue Copa Davis, yo no me dedico a esto, no había forma de ganar. Entonces, hay tantas cosas que se dicen, ¿no? Y en verdad, a cada uno en su ámbito, nos podríamos aventar horas y horas. Y creo que hay mucho que hablar de tenis porque no se ha hablado con la profundidad de los que conocen como ustedes conocen. Por eso, ahora que tuvimos esta oportunidad de este Grand Slam, todo lo que está cambiando, pues para mí era muy importante el poder tener su punto de vista. Y aquí, Luis, la siguiente pregunta o reflexión que yo quisiera hacerte es, esto que vimos en Australia, ¿tú crees que se va a sostener en el transcurso del año o crees que es imposible mantener ese ritmo durante toda una temporada? ¿Qué pensarías tú? Híjole, yo veo muy diferentes y en otro nivel a Sinner y a Carlitos. O sea, yo los veo súper jugando a un nivel diferente. Djokovic logró en este Grand Slam, yo creo que tuvo mucha suerte. Tuvo 2 partidos que no jugó, entonces físicamente se pudo mantener y llegar a un nivel buenísimo contra Sinner, ¿no? Porque físicamente estaba entero, pero ya que él lo logre en una silla, que lo logre realmente durante 2 semanas con todos los partidos jugados, no lo veo, ¿no? Sin embargo, lo que hizo, bueno, es algo asombroso. A mí me hubiera gustado, creo que Sinner entró en un juego muy paralelo, faltó hacer un poquito de cambios, pero obviamente mis respetos para Novak. Y ver a Carlitos o a Carlos, veo que ya le dices tú Carlos, porque a mí se me va a quedar Carlitos, sí. un tipazo, jugar, se veía muy tranquilo, se le veía muy confiado. Yo creo que él sabía también que a la larga, entre más largo el partido, él tenía todo para ganar y se le vio muy bien. Pero desde todo el partido, ¿no? Desde todo el torneo, yo vi a Carlos sumamente tranquilo, sacando bien, ganando fácil, y yo creo que eso nos va a venir dando. O sea, yo sí veo a Sinner y a Carlitos dominando el Tour. No sé si por ahí salga alguien, Musetti, que se le veía muy bien, se lastimó, pero yo creo que vamos a ver este trend de ellos dos ganando los Grand Slam. Sí, pues bueno, yo creo que tenemos que tener una entrevista adicional después porque hay 20, 30 temas que podríamos seguir tratando y cada uno de ustedes es una cátedra. Tendríamos que hablar sobre si Carlitos o Carlos fue malagradecido con Ferrero, si debió en su discurso haberle dado las gracias. Fueron 7 años que le dedicó Ferrero y no le dijo absolutamente nada. Habría que ver en el caso de Zverev si ayuda a que te entrene tu papá o no. Si Zverev tendría que tener otro entrenador. Tendríamos que ver también en el caso de Sinner, ahora tener esta modelo de 24 años danesa si le afectó. No jugó como venía jugando antes, en este caso Sinner. Creo que son temas que tendremos que tenerlos en el siguiente programa y nos gustaría ver si podemos contar con ustedes. Claro, yo por mi parte feliz de la vida, muy agradecido, padrísimo platicar, obviamente con Alex, amigazo, y podemos incluir a gente más a estas pláticas, y son muy buenos temas. La verdad, a mí lo de Carlos o Carlitos, yo creo que el buen tenis que trae sigue siendo gracias a lo que él tenía antes, ¿no? Porque ya dejó de entrenar con Ferrer hace un mes o un mes y medio, ya es otro jugador. Creo que esto todavía lo va a empapar. La relación de Ferrer y Carlitos puede venir después, donde él empiece a cambiar algunas cosas, algunas costumbres que seguramente Ferrer lo tenía, Juan Carlos lo tenía muy bien enganchado. Entonces veremos, tenemos mucho de qué hablar. Así es, pues muchas gracias, Luis. Alex, ¿algo que decir? ¿Algo pendiente que haya quedado? Lo dejamos a la que sigue. Invitamos a tu némesis. Gracias, qué padre el programa, qué padre el programa, qué buena dinámica. Gracias por la invitación y
y feliz de participar. Muchas gracias, mucho éxito. Esperemos tener a Oliver Fernández en la siguiente y tal vez a uno más tenistas para platicar y recordar un poco el pasado. Les mando un abrazo. Estaría increíble. Sí, amigos de la Mesa Deportiva, este programa hemos tratado temas que coloquialmente no se tratan. Esperemos haya sido de su agrado. Hasta la siguiente. Muchas gracias.